But I think that Peru has many great opportunities to use all the big diversity that we possess here. ¿Nos podría comentar, doctor, respecto de la edición genética para el desarrollo de transgénicos? Un cultivo olvidado muy importante que me he dado cuenta acá en Amazonas es la chila. Creo yo que tiene un potencial, por ejemplo, de ser exportado. Al estudiar el ADN vamos a encontrar nosotros esas respuestas. Eso es el estudio de la genómica. ¿Cuántas variedades de papa existe en toda la región Amazonas? ¿Cómo nos podemos beneficiar nosotros como agricultores para tener nuestras mejores ventas comerciales con las variedades que existen, ¿no? Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Edúcate Podcast Toribiano. En esta segunda edición de nuestro podcast nos encontramos en el anexo de Cruz Pata del distrito de Trita. Y esta tarde vamos a tratar un tema muy importante, el cual se trata de la piedra angular desde los inicios de la civilización humana. Muy bien, en esta edición tenemos como nuestro tema principal innovación tecnológica para la agricultura y el cambio climático. Muy bien, en esta oportunidad tenemos a nuestro segundo invitado de este episodio número 2 de nuestro podcast Edúcate. Y nos acompaña el doctor Carlos Arbizu Berrocal, a quien por favor vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a todos los presentes que nos acompañan. Muy bien, es importante hacer mención que el doctor Arbizu es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta con un doctorado en genética y mejoramiento genético de plantas de la Universidad de Wisconsin. Doctor, bienvenido esta tarde a nuestro segundo episodio. Muy buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Muy gustoso estar acá y con ganas de interactuar con todos ustedes. Así es importante también hacer mención a todos los que nos escuchan y nos están viendo en esta oportunidad, que también nos acompañan diversos agricultores de este anexo para poder formar parte de estos conocimientos que son muy importantes, poder compartirlos con la comunidad científica, la comunidad universitaria y también con la comunidad y la ciudadanía en general. Muy bien, cuéntenos, doctor, un poco más sobre su experiencia profesional en este campo de la innovación tecnológica para la agricultura y el cambio climático. Gracias por la pregunta. Desde que yo era niño siempre acompañaba a mis padres al campo y luego es por eso que decidí estudiar agronomía. Tuve la suerte, la oportunidad de poder estudiar un poco más respecto a la agricultura de nuestro país y ahí es donde me di cuenta que la agricultura tiene mucho potencial en nuestro país, considerando de que tenemos 3 regiones distintas y a la vez también poseemos una población joven. Tenemos mucha energía para salir adelante y a la vez también muchas oportunidades, diferentes climas donde se pueden sembrar diferentes cultivos. Entonces es por eso que decidí también estudiar mejoramiento genético de plantas para conocer más respecto a todos los recursos genéticos que tiene nuestro país y cómo utilizar eso en favor de potenciar aún más nuestra agricultura y a la vez también desarrollarnos más y siendo más competitivos. Claro, doctor, y también tenemos conocimiento que usted ha desarrollado investigaciones internacionales en países como Estados Unidos, Israel. Coméntenos también un poco más acerca de ello. Sí, la experiencia que tuve en Israel fue muy buena, realmente aprendí de muchas personas, ahí conocí diferentes mejoradores, sobre todo el área de hortalizas, y ellos también fueron en parte quienes me incentivaron a continuar estudiando una especialidad. Ahí me di cuenta, por ejemplo, de que el manejo de recurso hídrico es muy importante, ¿no? Siendo Israel un país con que no cuenta con muchos recursos hídricos, pero ellos dominan mucho justamente esta área, ¿no? Y todo eso se ha logrado justamente con la investigación, con la innovación y también con la extensión agraria, es decir, llevar los conocimientos que se generan en las universidades al campo en favor de los agricultores. Muy bien, es importante hacer mención que también el doctor Carlos Arbizu es coordinador del programa de maestría y doctorado en genética y mejoramiento genético de plantas de nuestra Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas, y eso en realidad le da un plus en esta oportunidad a esta entrevista en la cual tenemos nosotros el gusto y el placer de poder tener su presencia. Muy bien, doctor, empezando ya con la entrevista como tal, para empezar, vivimos en una sociedad donde el cambio climático viene, digamos, afectando gravemente a nuestro planeta.
no solamente en lo que corresponde, digamos, a lluvias ácidas, a contaminación ambiental, sino también a la producción y la agricultura. Cuéntanos, doctor, ¿cómo deberíamos nosotros enfrentar este desafío del cambio climático y qué papel está jugando la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas ante este contexto? Los efectos del cambio climático ya lo vemos hoy en día, es parte de nuestro día a día, es algo innegable. Por ejemplo, vemos que los patrones de lluvia han cambiado, la fecha de inicio de lluvia, la fecha de término de lluvia ya no son como eran hace unos años, ¿no es cierto? Entonces, es algo que nosotros debemos de enfrentarlo, es un reto más que posee la humanidad. Y para hacer frente a ese reto, nosotros podemos utilizar algo que ya ha venido realizando el humano desde hace 10.000 años. Esa actividad se llama el mejoramiento genético de las plantas. Entonces, debido a que hoy en día la sociedad humana enfrenta nuevos retos, debemos utilizar esa misma herramienta, pero utilizando ya técnicas que permitan obtener resultados más rápidos. En ese sentido, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza viene avanzando a pasos gigantes, utilizando específicamente la biodiversidad que posee nuestro país. En primer lugar, debemos de nosotros conocer qué cosa es lo que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, cuántos tipos de papa existen en nuestro país, para qué son buenos estas papas. Por ejemplo, la papa morada, para qué es bueno, ¿no? De repente es bueno para prevenir el cáncer en los humanos. Debemos de saber eso, ¿no es cierto? De igual manera, esta otra papa de color un poco más rojizo es bueno de repente para prevenir un ataque cardíaco. Todo eso debemos de conocer nosotros y de esa manera valoramos esto y así podemos enfrentar los desafíos que hoy en día posee el humano. Claro, doctor, y es importante, tal como usted lo mencionó, el país es un país mega diverso, entonces creo que tenemos todos los recursos para poder nosotros enfrentar esta situación del cambio climático, porque no solamente podríamos hablar de contaminación ambiental, sino sobre la deforestación, incluso podríamos hablar también sobre, digamos, la aridez de los suelos. Incluso hay personas que consideran que la agricultura muchas veces es agresiva. Entonces, ¿qué acciones sostenibles podríamos nosotros desarrollar para tener una agricultura que sea mucho más sostenible, sustentable y que garantice, por supuesto, digamos, la seguridad alimentaria a nivel mundial? Gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante ahí incrementar el rendimiento de los cultivos, pero utilizando menor área. Considerando también que hoy en día tenemos, por ejemplo, otros desafíos como la migración del campo a la ciudad, la deforestación, como lo has mencionado, entonces debemos de aumentar los rendimientos, pero sin expandir mucho mayores áreas de siembra. Es decir, donde sembramos hoy en día debemos de producir mayores alimentos. Y nuevamente eso podemos generarlo mediante la mejora genética de los cultivos. Y es algo que ya se ha venido realizando, ¿no? Si nosotros vemos la historia, por ejemplo, cómo han mejorado la historia de rendimiento del maíz amarillo duro en Norteamérica, vemos pues que ellos empezaron en 1860 aproximadamente, ¿no? Y empezaron con las variedades OP, que es de polinización abierta. Luego, en base a las investigaciones de sus universidades estatales, sobre todo la Universidad Estatal de Iowa, pues pasaron al sistema de semillas híbridas y luego ya pasaron al uso de la biotecnología moderna para seguir aumentando los rendimientos. Entonces, ese creo yo es el camino a seguir en nuestro país de igual manera. Muy bien, doctor, y uno de los principales enfoques de la agricultura es la genómica y la fenómica. Estamos nosotros en estos momentos acompañados de agricultores que se dedican, digamos, a cultivar el campo con sus diferentes productos. También podemos ver como parte de nuestro fondo también una producción de cultivos de papa de nuestra región Amazonas. Entonces, ¿podría usted comentarnos en términos mucho más sencillos de qué hablamos cuando tratamos los temas de genómica y fenómica de plantas? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de genómica nos referimos al estudio del ADN. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos una huella digital, ¿no es cierto? Entonces esa huella digital es única en cada uno de nosotros. Igualito es en el ADN. En nuestras células se encuentra ese componente que es único de cada persona. De igual manera las plantas, este tubérculo tiene un ADN distinto que este otro, ¿no? Que vemos que eso tiene otra forma, otro color y probablemente otro sabor. Entonces, eso es lo que estudiamos nosotros. Que mediante el estudio del ADN queremos saber, por ejemplo, por qué esta papa tiene tonalidad rojiza y amarilla y por qué esta otra papa tiene una tonalidad más morada, más oscura y de repente más redonda, más grande, ¿no? Entonces, al estudiar el ADN vamos a encontrar nosotros esas respuestas. Eso es el estudio de la genómica. Y el estudio de la fenómica es lo que nosotros estamos viendo con nuestra vista, en ¿no? cuanto a la forma, digamos, Exacto, ¿no? la forma, podemos ver esta forma más alargada, ¿no? Eso sí es estudio de la fenómica. Podemos ver que esta papa es
digamos, un poco más grande, de una forma, digamos, más circular, ¿no? Entonces, eso es la fenómica. Y eso también se estudia hoy en día, digamos, no solamente de manera visual, sino también con la ayuda de los drones y los sensores que van acoplados a estos, ¿no? Y de esa manera se hace una evaluación mucho más rápida, más precisa, utilizando menos recursos económicos y por eso podemos producir a menor costo nuestra papa, ¿no es cierto? Si nosotros hoy en día hacemos uso de la fenómica en este campo de papa, podemos ver qué sectores de esta parcela están teniendo un estrés hídrico, por ejemplo. Entonces, al saber eso, el agricultor va a decir, ok, necesito regar mejor en este sector y este otro sector está bien. Entonces ya hacemos un control de manera más precisa y nuevamente nos vemos más eficientes y por ende más competitivos en el sector de la agricultura. Claro, doctor, como usted lo menciona, la innovación tecnológica para la agricultura involucra varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, el uso de drones que tienen, digamos, un amplio espectro para poder determinar el estado del suelo, qué cantidad de agua necesita este suelo, para que podamos aprovechar de manera eficiente estos recursos. Así es. También se ocupan sensores, he estado yo averiguando un poco respecto a este tema. Los mismos sensores te pueden ir identificando, ¿no? Qué tipo de plagas tienen las plantas, qué necesidades, qué acciones se pueden tomar a fin de que estas acciones se puedan ser mucho más efectivas y mucho más eficientes, sobre todo. Digamos que la agricultura sostenible está enfocado a que tengamos una producción eficiente con menor uso de recursos. Así es. Y nos podría comentar, doctor, ¿qué otras innovaciones tecnológicas se vienen desarrollando a nivel mundial en este primer punto? Yo creo que el uso de la inteligencia artificial está avanzando a pasos grandes, de igual manera el uso del Big Data, por ejemplo, también hacer una agricultura de precisión justamente, ¿no? Es decir, manejar las cosas ya de manera personalizada o con alta precisión, ¿no es cierto? Sembrar papa en Luya no es lo mismo que sembrar papa en Cajamarca, por ejemplo. Entonces es un manejo agronómico distinto, es otro clima, otra radiación, ¿no? Otras diferentes fechas de siembra, entre otras cosas, son diferentes segmentos. De igual manera en el rocoto, ¿no? El rocoto se siembra en una época determinada en Arequipa y otra época determinada acá en Amazonas, ¿no? Entonces debemos de enfocarnos nosotros en eso, hacer la agricultura de más precisión, justamente colectando data, ¿no? Eso es parte del Big Data y luego utilizar herramientas como la inteligencia artificial para llegar a conclusiones y por supuesto tomar decisiones más robustas. Claro, doctor. Y coméntenos, nosotros sabemos que países como Estados Unidos, lo que corresponde a América del Norte, o países europeos vienen liderando la innovación tecnológica mediante el Internet de las Cosas, mediante la agricultura 4.0. Entonces, la consulta es la siguiente. En lo que corresponde a Sudamérica o a Latinoamérica, países como Brasil y Argentina vienen liderando estas innovaciones tecnológicas. ¿Podríamos considerar que hay una brecha en la cual posicione al país, al Perú, como uno de los países en los cuales no puede avanzar tanto, digamos, en este tipo de innovaciones tecnológicas, porque conocemos que hay muchas partes de nuestro país que ni siquiera tienen acceso a Internet? Entonces, ¿usted considera que esta deficiencia, que no tenemos acceso a este tipo de tecnologías como algo tan sencillo como es el Internet, puede perjudicar a algo de muchísimo más impacto y a gran escala como es la agricultura? Yo creo que de hecho hay varias componentes donde podemos mejorar. Uno de ellos es la conectividad, de hecho. Entonces, sí, hay que mejorar la infraestructura, la conectividad, el acceso a la información. Hoy en día contamos con Internet donde podemos acceder a mucha información confiable y también podemos solicitar, podemos compartir nuestros conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se viene reforzando también eso. En la universidad tenemos Internet de muy alta velocidad, sinceramente, incluso creo que es mayor que incluso que de la Universidad de Wisconsin-Madison. Entonces, usemos esos recursos que hoy en día tenemos, ¿no es cierto? Podemos hacer, por ejemplo, seminarios, compartir nuestras experiencias con el mundo, con otros estudiantes, con otros docentes en otras universidades y de igual manera hacer uso de las herramientas computacionales que también tenemos, ¿no? Yo tenemos uno de los mejores servidores del país y por supuesto de la región que también merece un mayor uso masivo, ¿no? Doctor, y coméntenos de qué manera podría la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas implementar este tipo de acciones para que finalmente llegue, digamos, al agricultor propiamente, ¿no? Porque
tenemos conocimiento que se desarrolla todo este tipo de investigaciones, se viene ejecutando este tipo de tecnologías. La universidad, por ejemplo, está desarrollando un sensor que identifica qué tipo de enfermedades tienen las plantaciones o los cultivos. Entonces, ¿de qué manera la universidad, la Toribio, viene, digamos, teniendo esta inserción del conocimiento o el impacto de esta investigación en, digamos, los agricultores como tal? Yo creo que el impacto va avanzando, se va realizando, consideremos que somos una universidad de 24 años de creación, se va avanzando, creo yo, en el camino correcto y a la vez también debemos de interactuar más con los amigos del campo, es decir, ver sus necesidades, ¿no? Si vamos a trabajar, por ejemplo, con la papa, ver qué necesidad o qué problemática se presenta en el campo, de repente la virosis, de repente problemas de desbalance de fertilización, de repente algún estrés hídrico causado por los diferentes patrones de lluvia que hoy en día se han alterado, ¿no? O de igual manera el rocoto, ¿no? De repente hay un nuevo ataque de virus o de bacterias que está afectando a rocoto, o de repente también la post cosecha, ¿no? Cómo se está manejando la post cosecha, la cadena de frío en el rocoto para que viaje de repente unos 400 kilómetros a la costa o se pueda ser enviado incluso a otras ciudades más lejanas, ¿no? Entonces, todas esas cosas debemos nosotros conversar. Cuando nosotros recibimos información o también llamado el feedback, es que nosotros nos enriquecemos también y llegamos al sistema de win-win, es decir, que donde la universidad dinamiza sus actividades de enseñanza a la nueva generación de profesionales que son los estudiantes, nosotros los docentes aprendemos de igual manera todos los días y a la vez también nuestros amigos agricultores van a recibir el paquete de solución. Entonces es un trabajo interactivo donde nosotros debemos de enfocarnos en el resultado final. Y doctor, coméntenos, conociendo la amplia experiencia que usted tiene en cuanto a innovaciones tecnológicas, ¿cuáles cree usted que serían las principales innovaciones tecnológicas que deberían ser aplicadas con urgencia en el país y también en nuestra región Amazonas para poder hacer frente, digamos, a estas situaciones como el cambio climático con el fin de poder garantizar la seguridad alimentaria? Justamente en base a este problema o desafío que es el cambio climático, se ha puesto mucho énfasis en el estudio de los land races o también especies silvestres. Cuando hablamos de land races, hablamos justamente de esto, los cultivares nativos que se siembran a poca escala, pero que han evolucionado o que han adquirido esos caracteres de tolerar esos cambios bruscos o tolerar esos diferentes patrones de lluvia que hoy en día tenemos. Entonces, esto es lo que debemos de estudiar nosotros y acá está nuestra fortaleza como país que nosotros tenemos y por ende como sociedad. Si nosotros, por ejemplo, acá descubrimos el alelo o la variante del ADN que confiere, digamos, esta forma que le gusta a la industria de papas fritas de Europa, entonces nosotros podemos luego comercializar o podemos hacer unidades de negocio con ellos. Entonces esta papa ya no va a valer de repente 10 centavos, sino va a valer mucho más y eso va a ser en beneficio del agricultor, beneficio de nuestro país que va a tener más ingresos económicos. De igual manera esta otra papa de repente descubrimos que tiene un gran potencial para prevenir el cáncer al colon, por ejemplo, en las personas, porque tiene alto poder antioxidante. Entonces esta papa va a ganar mucho más valor, va a ganar mucho interés por parte de otras universidades del mundo, por ejemplo la Universidad de Colorado, la Universidad de Michigan, en Estados Unidos que trabaja mucho con estas papas, ¿no es cierto? Y de igual manera los rocotos, ¿no? Nosotros ya hemos empezado los trabajos con la Universidad Estatal de New Mexico en Estados Unidos para trabajar mucho más en los ajíes y justamente estudiar más los recursos genéticos que posee nuestro país. Somos un país muy bendecido que gracias a su geografía, la cordillera de los Andes, es pues que se han generado estos cultivos y por supuesto gracias al trabajo muy dedicado y responsable de los amigos agricultores que siguen seleccionando, protegiendo y a la vez sembrando estos cultivares. Claro, y es importante también conocer que estos cultivos son todos orgánicos y eso también lo diferencia del resto de las producciones. Muy bien, tenemos entonces una pregunta de nuestros asistentes. Entonces, mi pregunta es hacia el doctor, ¿no? ¿Cuántas variedades de papa existe en toda la región Amazonas y cómo nos podemos beneficiar nosotros como agricultores para tener nuestros mejores ventas comerciales con las variedades que existen, ¿no? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta e interesante. Nosotros es lo que queremos justamente resolver, ¿no? Queremos saber cuántas cultivares, variedades realmente existen acá en Amazonas. Visualmente o fenotípicamente vemos que acá existe unas 5 o 6 de repente cultivares. Ahora vamos a hacer estudio a nivel del ADN para corroborar esa información. Y luego
Todo eso se va a describir en catálogos para que conozcamos mucho más a detalle todo eso. Vamos a describir cada uno de estos cultivares, ¿no? Cómo es la forma del tubérculo, el color, la hoja, la flor, el fruto, entre otras características de interés agronómico y comercial. Y luego de eso ya debemos empezar a trabajar con otros actores de la cadena, por ejemplo, las personas que se dedican a la gastronomía, de igual manera con los amigos mayoristas que compran el producto en el mercado, interactuar más con ellos, trabajar con los amigos, por ejemplo, de marketing, de administración de empresas, que saben muy bien estos temas también. Debemos de interactuar más con ellos y ver cómo llevar ese producto de manera diferenciada al mercado, al consumidor final. Por ejemplo, debemos ver qué tal se comporta esta papa, por ejemplo, en puré, qué tal se comporta esta papa, por ejemplo, en fritura, y evaluar todas esas características y ver qué es lo que le gusta al consumidor y de esa manera ya dinamizar el consumo y por ende ahí aumentar las áreas de siembras y eso va a tener más beneficios para todos. Nosotros como agricultores nos sentimos muy agradecidos cuando nos visita alguna institución, ¿no? Especialmente cuando usted, doctor, nos visita de la universidad. Creo que vamos a tener mejor apoyo de la universidad, o vamos a tener mejor confianza de decirles para que hagan el estudio de nuestros suelos también, porque nos hace falta también el estudio de nuestros suelos y no sabemos qué abonos o qué químicos podemos utilizar cuando no tenemos el estudio de nuestros suelos, ¿no? Genial. Es muy bueno, como comentaba, recibir esa retroalimentación, comentarios, y nosotros estamos para apoyar. Esa es nuestra labor como servidores públicos que somos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy bien, doctor. Y como lo estaba comentando aquí, el agricultor que nos acompaña en esta entrevista, si ocupamos el Big Data y también la inteligencia artificial, podríamos nosotros, ¿no? Como lo mencionó él, poder identificar qué plagas, qué tipo de acciones se pueden aplicar para contrarrestar estas plagas o enfermedades en los cultivos. Ahora, coméntenos, doctor, ¿cómo están revolucionando estos sistemas tales como la inteligencia artificial y el Big Data en las producciones agrarias de nuestro país y de nuestra región? Justamente la inteligencia artificial, el Big Data, se usa hoy en día para hacer una selección más rápida y eficiente en los programas de mejoramiento genético. Nosotros alimentamos de información que colectamos en el campo mediante sensores, mediante diferentes tipos de evaluación, y luego esos algoritmos nos ayudan a nosotros a tomar decisiones más robustas en base a evidencias, por supuesto. Y mucho más confiables. Exacto, incluso. más confiable, y otra cosa también debemos de considerar en menor tiempo. Es decir, podemos desarrollar variedades más frecuentemente, ya no esperar de repente unos 20 años o 15 años que se demoraba para desarrollar un nuevo cultivar de cebolla, sino hoy en día se puede hacer tranquilamente mucho menos tiempo, en 5 años tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces a eso debemos de apuntar nosotros, y es algo que estamos encaminados, y por supuesto debemos de hacerlo trabajando en equipo. El recurso humano es lo más importante, llamar a nuestro equipo que trabajen con nosotros, incentivarlos por supuesto, y enfocarnos en obtener los resultados. Entonces podríamos resumir, doctor, que las innovaciones tecnológicas para la agricultura y el cambio climático se podrían enfocar, uno, en, digamos, la eficiencia y los recursos, poder, digamos, aumentar nuestra producción de cultivos, que sea esta mucho más eficiente de repente en un terreno mucho más reducido tal vez, porque si trabajamos digamos, en producciones o en cultivos amplios, también generamos, digamos, mucho más impacto, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de tecnologías también, las cuales son la hidroponía o la aeroponía. Doctor, ¿nos podría comentar también un poco más sobre este tipo de producciones? Claro, consideremos de que la herramienta de mejoramiento genético es justamente eso, es solamente una herramienta que existe disponible para que lo utilice el humano para enfrentar desafíos. También existen otras herramientas, por ejemplo, como la hidroponía, la aeroponía, donde podemos cultivar de repente en menos área, producir más de repente tubérculos para comercializarlos, entre otras cosas, ¿no? Son herramientas que también están disponibles. Y todo eso parte también de que debemos de encontrar cultivar que funcione bien bajo el sistema de hidroponía o aeroponía. Exacto, porque no sabemos de repente si esta papa va a funcionar bien a hidroponía, de repente funciona bien en campo abierto o no. Estoy seguro que de repente este rocoto va a funcionar mejor en un cultivo protegido, en invernadero, de repente porque va a tener mejor protección de plagas, de virus, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos, ¿no? Encontrar bien dónde funcionan estos cultivares. Claro, como lo estábamos mencionando en la preentrevista, es importante hacer
tipo un A/B testing, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son las mejores condiciones para mi tipo de producción? Así es. Entonces, podríamos decir que la universidad o nuestro país tiene un largo camino aún por poder identificar y poder potenciar nuestras producciones, ¿no? Porque de todas maneras es importante poder sentirnos orgullosos de nuestra riqueza, entonces tenemos que aprovechar al máximo este potencial y por supuesto esto también se transforma en resultados no solamente de ingenieros agrónomos, de biólogos que puedan trabajar en eso o de genetistas, sino que también es un trabajo conjunto, como usted le estaba mencionando. Es importante poder darle el valor agregado a nuestras producciones para que el mercado pueda necesitarlas y el valor, que de por sí ya es muy grande, pueda potenciarse aún mucho más. Ahora, doctor, quiero que me comente qué tipo de tecnologías puntualmente está desarrollando la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Qué innovaciones tecnológicas se desarrollan aquí? Nosotros estamos trabajando a nivel del ADN, es decir, a nivel de la genómica. Estamos secuenciando el genoma completo de estos cultivares para conocer el ADN a precisión y de esa manera hacer un mejoramiento genético moderno mucho más rápido para obtener los resultados y más preciso de igual manera. También utilizamos la fenómica, es decir, con el apoyo de otros colegas especialistas, se hacen vuelos con los drones y con los sensores para conocer la forma, la hoja, si hay algún estrés, entre otras cosas, de estos cultivares distintos. Y a la vez estamos haciendo los ensayos multiambientales, ¿no? Lo que se conoce como los METs. Entonces, eso es algo justamente, como comentabas, Stephanie, para ver realmente dónde funciona bien, por ejemplo, esta papa, ¿no? Bajo qué clima podemos alcanzar su potencial, ¿me dejo entender? O de repente, a qué nivel de radiación esta papa puede sintetizar mayor cantidad de polifenoles, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos de conocer y nuevamente, como mencionábamos, es algo que involucra a más actores, ¿no? De repente los amigos de agroindustria también, por supuesto, que pueden trabajar con estos cultivares, ¿no? Entonces, en eso viene trabajando la universidad, es decir, un primer paso que estamos dando es colectar el germoplasma, no solamente de papas, sino también de los ajíes, de igual manera con los maíces. Otro grupo se está enfocando con los frijoles y así diferentes grupos se van enfocando en diferentes cultivos, que son justamente el potencial que tiene nuestra región. Y pertenece a lo que se llaman los orphan crops, es decir, los cultivos olvidados. Un cultivo olvidado muy importante que me he dado cuenta acá en Amazonas es la chila, que es una solanácea también, que se siembra en áreas reducidas, pero creo yo que tiene un potencial, por ejemplo, de ser exportado si mejoramos la post cosecha y el manejo agronómico para evitar las plagas en el campo. Entonces, ¿por qué no ambicionar que desde Amazonas se exporte la chila, de repente a Asia, ¿no? Teniendo un nuevo puerto que se ha inaugurado hace unos meses en la costa y que pueda viajar tranquilamente unos 20 días al Asia, al otro lado del mundo, o puede irse a Europa, ¿no? Exportándolo, ¿no? Entonces, de igual manera, el aguaimanto, bueno, que ya se ha trabajado y se puede continuar trabajando, y así hay muchos otros cultivos que merecen atención, estudio, ¿no? Y también, por supuesto, la universidad también ya está avanzando en el caso de la edición genética, que es algo realmente muy novedoso hoy en día, donde Asia y Norteamérica han dado pasos ya grandes en ello, ya se están desarrollando los cultivos comerciales en base a eso, se sigue avanzando en el tema de regulaciones, entre otras cosas, y pues el que va a salir ganador acá es tanto el consumidor como los productores. Es un sistema, nuevamente, como mencionaba, win-win, es decir, donde ganan todos. Doctor, y ya que usted menciona el tema de la edición genética de nuestros productos, de los cultivos, es importante también hablar sobre un tema controversial muchas veces, en los cuales son los transgénicos. La edición genética para nuestros productos podría beneficiar, digamos, en cuanto a la resistencia de plagas que pueda tener este producto, en cuanto, digamos, a hacer mucho más eficiente su producción o que tenga mejores propiedades en cuanto, como usted lo menciona, fenómicamente, en cuanto a su tamaño, a su textura, todo ello. Entonces, doctor, ¿qué nos puede decir usted al respecto de la edición genética para el desarrollo de transgénicos? Cuando hablamos de transgénico estamos hablando en primer lugar de una tecnología que ya tiene 40 años de edad, es decir, es algo que ya se ha estudiado, ¿no es cierto? Se ha avanzado, hay muchos cultivares desarrollados, en el caso de maíz, por ejemplo, y otros más, la soya, que también ya se cultiva a nivel de tecnología de transgénicos. En el Perú hay una moratoria, ¿no es cierto?, de unos 15 años más, ¿no? Pero hay otra tecnología que es mucho más eficiente y donde podemos obtener resultados o cultivares más rápido.
y es la edición genética, ¿no es cierto? Y sobre todo a más bajo costo, ¿no? Entonces la semilla, por ende, va a ser de mayor acceso para las personas. Entonces, yo creo que ahí debemos de enfocarnos, es algo que ya se ha venido avanzando y por supuesto vamos a continuar avanzando. Y creo yo que es la revolución hoy en día, es donde realmente podemos ganar mucha ventaja comparativa si realmente justamente utilizamos todas esas variantes alélicas que posee nuestro país, ¿no? Y las usamos en mejora genética de otros cultivares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la variante genética del color morado de la papa. Y esto no es algo pues, que encontremos en un mercado de Holanda o en un mercado de Canadá de repente o de Bélgica. Esto es algo que posee el Perú y debemos de utilizarlo. Entonces estos alelos o esa variante de genes que está acá, podemos de repente llevarla a esta papa que es un poco más pequeña y que pueda consumir una persona, de repente llevarla al trabajo o a la escuela y consumir una papa morada que es nutritiva para la salud, ¿no? Muy bien, entonces, doctor, usted ya nos ha mencionado de cómo, digamos, el Perú puede aprovechar el uso de estas tecnologías para fortalecer su agricultura, para hacerlo mucho más sostenible y que sea sobre todo amigable con nuestro medio ambiente, ¿no? Sin tener que deforestar nuestros bosques o sin necesidad de poder recurrir a generar pobreza, digamos, en nuestros suelos. Así es. Muy bien, doctor. Y ahora me gustaría que usted nos comente cómo ve el futuro de la agricultura en el Perú y qué rol jugará esta tecnología en los próximos años. Yo creo nuevamente que nuestro país es muy beneficioso, tenemos una población joven, eso significa que podemos trabajar en muchas cosas más. El promedio de edad de nuestro país es de 34 años aproximadamente. Comparado con otros países que tienen una edad mayor, pues tenemos una ventaja muy grande en ese sentido. Nuestra población joven puede trabajar, puede poner energías en desarrollarse más. En ese sentido creo yo que la agricultura juega un papel clave. ¿Por qué? Porque es parte, ¿no? Es un pilar de nuestra seguridad alimentaria. Ninguna persona deja de comer un día, o no debería dejar de comer, ¿no es cierto? Entonces, es algo que nosotros debemos de poner mucho más énfasis y creo yo nuevamente que el Perú tiene una gran fortaleza ahí. Tenemos toda la riqueza vegetal, no solamente vegetal, también animal, entre otros recursos, que nosotros debemos de utilizarlo de una vez para potenciarlos como agricultura. Si nosotros hacemos eso, yo estoy seguro que podemos llevar a nivel de agricultura tranquilamente de Israel, de Holanda o de California tranquilamente. Claro, muy bien, doctor. Y ahora finalmente ya llegando a la parte final de nuestro podcast, me gustaría que nos comente, usted trabaja en nuestra universidad y qué le hace sentirse orgulloso de poder formar parte de esta casa de estudios que viene trabajando en la investigación para favorecer, digamos, en la producción agrícola, agraria, ya sea en el tema ganadero también, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, el sentido de pertenencia que usted tiene con esta universidad? Coméntenos. Yo amo el Perú, realmente amo su cultura, amo su gente y lo que me da mucho a mí la atención y me agrada, me hace sentir muy cómodo es el talento de las personas. En el Perú hay gente muy inteligente, muy talentosa, que anteriormente ha desarrollado culturas, ha dominado el clima, ha domesticado cultivos y animales. En nuestro país se han domesticado cerca de 180 especies de plantas. Ese trabajo se ha sido realizado por antiguos peruanos que hoy en día se sigue realizando. Entonces en el Perú hay gente muy talentosa y a mí realmente eso me apasiona, trabajar con gente talentosa que he encontrado acá en Amazonas, por supuesto, que le gusta el campo, la agricultura y también me llama mucho la atención y me incentiva también trabajar con los amigos agricultores y sobre todo darle resultados a ellos. Como mencionaba desde un inicio, mis padres también fueron agricultores, mis abuelos también, entonces entiendo su necesidad porque vivimos de eso, de los ingresos que podemos tener del campo, de nuestro día a día. Si nos afecta una lluvia, una helada, nos va a afectar nuestros ingresos económicos y eso va a causar impedimento que podamos mandar a nuestros hijos al colegio de repente. Me dejo entender. Entonces esas cosas nos afectan y debemos de tener nosotros empatía en eso y también entender pues de que estamos para servir. Muy bien, doctor. Es un gusto poder escuchar esa palabra que es tan importante, el poder servir. La vocación de servicio para el beneficio de toda una comunidad, de toda una población que lo necesita y con un fin mayor, como usted lo menciona, la cual es la seguridad alimentaria. Muy bien, doctor. Y
Para terminar, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas tiene convenios con universidades internacionales como la Universidad de Oklahoma, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Georgia, la Universidad de Ciencias Agrarias de Suecia, la Universidad de Lantz. Cuéntanos, doctor, un mensaje para todos aquellos investigadores de estos países que yo estoy segura que también están viendo de cerca el trabajo que viene desarrollando la universidad, porque no es fácil tampoco establecer un convenio o un memorando de entendimiento con este tipo de universidades del primer mundo. Entonces, ¿qué mensaje podría darles a todos aquellos investigadores, estudiantes que también siguen de cerca, digamos, el trabajo que viene desarrollando la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza? Yo creo que es un paso muy bueno establecer justamente los convenios con universidades que ya tienen mucha experiencia en el tema de mejoramiento genético. La Universidad de SLU de Suecia, por ejemplo, se encuentra entre las 3 mejores universidades del mundo en agricultura y forestería. De igual manera, el programa de mejoramiento genético de Wisconsin tiene un programa muy fuerte en papa, entre otros cultivos. Entonces hay que continuar trabajando. Muchos de los profesores de estas universidades enseñan en la universidad, en los programas de posgrado en la universidad. Yo los invito a que continúen interactuando con nosotros. And I would like to say that they are welcome to visit Amazonas. Amazonas is a very cool place to stay, to have fun as well. There are so many beautiful landscapes as the ones that we are seeing right now here in this potato field. And I'm very happy to be here. And as I was mentioning before, I think that Peru has many great opportunities to use all the big diversity that we possess here, which is the result of plant domestication and also the well-talented people that exist here in Amazonas. So welcome to Amazonas and visit Amazonas very soon. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, es importante poder resumir toda esta entrevista que hemos podido tener en nuestro segundo episodio del podcast Toribiano, y es importante hacer mención que tenemos un largo trabajo por hacer. Así es. En realidad es importante que una universidad del Perú, como lo estaba mencionando en nuestro primer episodio, donde hablábamos sobre biotecnología animal, es importante reconocer que una universidad del Perú y sobre todo una universidad que se encuentra descentralizada, porque muchas veces, digamos, los avances se hacen en la capital, pero la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y a pesar de su juventud, este año recién cumplimos 25 años, viene, digamos, identificándose y conociendo de cerca las necesidades de la comunidad. Entonces tenemos un largo trabajo por hacer, doctor, y yo quiero felicitarle por todo este importante avance que se viene desarrollando en la universidad, por todo este camino investigativo que se está ejecutando en beneficio de los más importantes, los cuales son nuestros productores de la región y también los productores de nuestro país, porque este conocimiento no solamente puede ser aplicado en la región Amazonas, sino que puede ser replicado en otras regiones de nuestro país, siempre y cuando, como usted lo mencionó, evaluemos también las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, donde se puedan desarrollar muchísimo mejor. Muy bien, doctor, a nombre de nuestra Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, a darle las gracias una vez más por habernos acompañado en nuestro segundo episodio de Edúcate Podcast Toribiano, y también a todos ustedes, muchísimas gracias por haber llegado hasta la parte final de este episodio que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. No olviden, por favor, seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. También el podcast sale por YouTube, por Spotify y también por Apple Podcast. Así que ya saben, están todos invitados a poder conocer más sobre el trabajo que viene desarrollando nuestra Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y nos encontramos nuevamente en un siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Gracias. Esto fue Edúcate, el podcast de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.